Hola, yo soy Paula Robledo, soy médica de la Universidad CES y especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia y hoy les vengo a hablar sobre los cambios del comportamiento asociados a las demencias. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar de cuáles son los síntomas comportamentales más comunes, por qué se presentan y finalmente cómo se manejan. Las demencias se caracterizan por una pérdida progresiva de las funciones cognitivas, por eso las personas suelen pensar que en el Alzheimer es simplemente una pérdida de memoria, pero va mucho más allá que eso y hay síntomas del comportamiento que pueden estar asociados porque en las demencias se afecta todo el funcionamiento cerebral y de esta manera puede afectar la forma en que una persona se comporta y se relaciona con los demás. En todos los tipos de demencias puede presentarse síntomas psiquiátricos y del comportamiento. El 97% de los pacientes tiene al menos un síntoma en el curso de su enfermedad y es frecuente que presente más de un síntoma del comportamiento o que estos varíen en el curso de la enfermedad. A medida que la demencia progresa, los síntomas se van a hacer mucho más frecuentes. ¿Y por qué es importante manejarlos? Porque estos síntomas afectan la calidad de vida y la independencia del paciente con demencia, se asocian a una institucionalización más temprana, son el mayor predictor de depresión y carga del cuidador, aumentan el riesgo de abuso y negligencia en el cuidado de los pacientes con demencia y finalmente aumentan los costos para el sistema de salud. ¿Cuáles son esos síntomas comportamentales más comunes? Dentro de ellos está la apatía, que es la pérdida de la iniciativa, de la motivación para realizar actividades, la depresión en la que hay una tristeza persistente y duradera, en la que pueden aparecer ideas de que es una carga para los demás, de que no sirve para nada o de que se quiere morir o incluso ideas de suicidio. También se puede presentar un trastorno de ansiedad en la que hay una preocupación excesiva por las cosas, un temor persistente, nerviosismo y aparte de eso muchos síntomas físicos que pueden estar dentro de un trastorno de ansiedad. La irritabilidad es uno de los síntomas más frecuentes y los que refieren los cuidadores de estos pacientes. La agitación o las conductas agresivas y las alucinaciones y los delirios. En las alucinaciones la persona ve, escucha o siente cosas que no están en el ambiente realmente y en los delirios son unas creencias falsas, pero que el paciente cree con mucha convicción, por ejemplo, que le están robando sin esto ser cierto, por ejemplo, que lo van a matar, por ejemplo, que el esposo le está diciendo o la esposa le está diciendo infiel, sin esto ser real y sin poderse comprobar. Estos son algunos de los ejemplos que pueden suceder en estos pacientes. Pero ¿por qué se presentan los síntomas del comportamiento? Entonces, recordemos que en las demencias hay una degeneración cerebral. ¿Eso qué quiere decir? Que se alteran muchos de los circuitos que nosotros tenemos para relacionarnos, para interactuar. Entonces, esto lo que hace es que las personas con demencia pueden ser más vulnerables a estresores y que se generen algunos síntomas. Entonces, ante factores del cuidador, factores del ambiente y pues también algunas situaciones individuales del paciente se pueden presentar estos síntomas del comportamiento. Vamos a hablar más a profundidad de estos factores porque esto también va a depender su manejo. Entonces, dentro de los factores del paciente es muy importante primero detectar que no haya ninguna condición física, ninguna enfermedad que me esté causando estos síntomas del comportamiento. Entonces, me puedo preguntar si tiene dolor, si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene diarrea, si tiene vómito, algún otro síntoma físico que me pueda explicar esos síntomas. Porque si es así, yo debo acudir al médico con el paciente para que lo pueda revisar bien, definir si necesita algunos exámenes médicos y poder resolver esa situación. También me debo preguntar si está tomando un medicamento nuevo, porque hay algunos medicamentos que pueden detonar los síntomas en estos pacientes que ya son más susceptibles a presentar efectos secundarios.
está durmiendo bien, porque es una de las causas también de las que por las que el paciente se puede agitar. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Será que tiene estreñimiento? ¿Será que está tomando mucho café o mucho licor? ¿Está oyendo? ¿Está viendo bien? Entonces, si no están estas habilidades sensoriales conservadas, debo pedir ayuda, mirar si necesita gafas, mirar si necesita audífonos. ¿Será que el paciente está triste? ¿Será que tiene miedo en ese momento? ¿Será que le estoy exigiendo más de lo que él es capaz de hacer en este momento o le estoy insistiendo demasiado? Y como cuidador, debo tener otras cosas presentes. ¿Será que le estoy dando sí las instrucciones claras y sencillas? ¿Le estoy hablando en el tono de voz adecuado y con calma? ¿Será que me estoy sintiendo muy ansioso, me estoy sintiendo deprimido y agotado? Y esto también influye en la manera en la que se comporta el paciente. Bueno, y finalmente también debo ver si hay algo en el ambiente que esté detonando estos síntomas. Entonces puedo preguntarme si será que el paciente está en un lugar desconocido que no conoce muy bien y esto lo tiene así alterado. ¿Será que hay mucho ruido alrededor? ¿Será que hay mucha gente hablando al mismo tiempo? ¿Será que no puede entender los letreros y eso es lo que de pronto lo tiene así? ¿Será que hay espejos alrededor que a veces lo asustan o lo agitan? ¿Hubo algún cambio en la rutina que también desestabilizara al paciente? Entonces son algunos de los factores que yo debo de ir identificando y pudiendo modificar. Entonces, ¿cómo se manejan los síntomas del comportamiento? Lo primero van a ser las intervenciones no farmacológicas y esto va a ser primera línea siempre. Y dentro de eso está muchas de las cosas que hablamos anteriormente, es poder corregir los problemas físicos, es poder corregir los problemas ambientales y es poder educarlos a ustedes como cuidadores para poder saber en el cuidado que pueden modificar para que estas conductas se hagan más manejables. Si hay un riesgo inminente de agresión, si el paciente se va a agredir a él mismo, se está agrediendo o está agrediendo a los demás, entonces sí se requiere un manejo más urgente y más prioritario y posiblemente un medicamento que nosotros podamos prescribir. En la depresión, la ansiedad y la psicosis, que son los delirios y las alucinaciones, si estas están causando muchos problemas o ya están en una etapa más grave, entonces sí pueden requerir medicamentos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para manejar estos síntomas conductuales? De instrucciones simples, solamente pregunte o diga una cosa a la vez. Mantenga una rutina diaria, que el paciente pueda saber cuándo las cosas van a pasar durante el día. Asegúrele a la persona que está segura con usted, que usted está ahí para ayudarle. Enfóquese más en los sentimientos y no en lo que la persona dice. ¿Sí? Si la persona está diciendo que le están robando, entonces enfóquese de pronto en decirle, te veo preocupada, te veo nerviosa por esto. No discuta o trate de razonar con la otra persona. Eso solo va a empeorar las cosas. Mantenga la independencia de la persona con demencia el mayor tiempo posible, que pueda hacer sus actividades básicas el mayor tiempo, que le permita más independiente. Trate de no mostrar mucha rabia, mucha frustración en ese momento. Más bien, tómese un momento, respire profundo. Si no está afectando la seguridad de la persona en ese momento, puede salir del cuarto, tomarse algunos minutos y después volver. Aquí hay algunos tips para cuando las personas con demencia presentan alucinaciones. Cuando presenta esto, siempre hay que informar al especialista porque hay algunas condiciones médicas y algunos medicamentos que pueden generar alucinaciones. Entonces siempre hay que informarle al médico o al especialista que lo esté tratando. No discuta, no contradiga lo que la persona ve o escucha. Más bien si tiene miedo, consuélela, acompáñela y use algunas estrategias de distracción como salir a otro cuarto, como caminar. Si la persona presenta delirios, que ya vimos que son
creencias falsas, pero que la persona mantiene con convicción, muchas veces pueden estar relacionados con la pérdida de la memoria. Por ejemplo, si la persona olvida dónde puso algo, puede pensar que alguien se lo robó y tener esa creencia errónea. Si la persona olvida a su cuidador o no lo reconoce, puede pensar que es una persona desconocida que le va a hacer daño. Si no entendió o no recordó una instrucción que usted le dio, puede pensar que lo está engañando. Y así es como los problemas de la memoria también van afectando en estos síntomas. Entonces, cuando hay estos delirios, no vale la pena discutir, no vale la pena contradecir, eso solo va a empeorar las cosas y solo va a generar que la persona se torne más molesta. Más bien infórmele a la persona que está segura y a las demás personas, a los familiares, a los amigos, a los cuidadores, dígales que está actuando de esa manera por la enfermedad, para que todos puedan ayudarle a la persona a sentirse bien en esos momentos. Si se le perdió algo, está diciendo que se lo robaron, bueno, pues ayúdele a buscar lo que se le perdió. De esa manera la distrae, después pueden hablar sobre otras cosas que han encontrado, por ejemplo una foto de familiares, y de esta manera poder distraerla. Siempre tenga un par de llaves o gafas extras y eso es lo que más pierde, que esto puede ayudar pues como en el momento también a calmar un poco al paciente y pues a que las cosas importantes puedan estar a la mano. ¿Y qué puedo hacer cuando la persona se agita? Siempre debo estar atento ante las primeras señales de agitación. ¿Cuáles son esas primeras señales? Si el paciente se está poniendo nervioso, si está caminando en una misma parte, si de pronto está empuñando un poco las manos, si está hablando en un tono de voz más alto. Si esto ya está pasando, yo debo buscar cuál es la causa de la agitación y dentro de esas causas, pues buscar qué está pasando en el paciente, qué está pasando en el ambiente y qué está pasando en mí como cuidador. Hay que hablar con una voz en un tono adecuado, calmada, reducir el nivel de ruido alrededor. Si hay muchas personas, entonces más bien sacarlas y asegurarse de que la persona esté segura. Eso es lo más importante, que no haya nada alrededor con lo que se pueda hacer daño ella misma ni le pueda hacer daño a los demás. Mantenga una distancia con la persona prudente para evitar que le haga daño y use algunas estrategias de distracción en ese momento. Puede ser darle un objeto que le gusta, proponerle alguna actividad favorita, ponerle la música que le gusta, si eso es lo que lo calma. Y en caso de apatía, que es esa reducción de la motivación o de la iniciativa para realizar actividades, hay algunas recomendaciones que también se pueden tener presentes. Con la apatía, pues hay algunos cuidadores que sí les resulta molesto, pero hay otros que encuentran este comportamiento apático como algo más fácil de manejar, pero a veces se convierte en un problema que va teniendo un impacto negativo en la vida diaria. El hecho de que cada vez haga menos, que le tenga que recordar y dar indicaciones continuas de las actividades que debe hacer. Entonces, por eso es importante poder crear rutinas y sí puedo tener actividades diferentes, pero proponer máximo 2 opciones para elegir, ¿sí? Usar avisos que le recuerden al paciente el inicio de las actividades. Por ejemplo, en etapas más leves, que podamos poner alarmas en el celular para que el cuidador no sea el único que esté dando la indicación verbal de iniciar alguna actividad. Salga de la casa todos los días, así sea a una tienda cercana. Esto también ayuda. Y pruebe diferentes formas de sugerir una actividad. Por ejemplo, en lugar de pedirle que realice algo, puede decirle: es hora de hacer dibujos, o es hora de vestirse, es hora de bañarse. Y de esta manera puede ser una forma en la que el paciente pueda aceptar un poco más las indicaciones y realizarlas. Y finalmente
Y por último, recuerden que los cambios del comportamiento hacen parte de la enfermedad. Estos no son voluntarios. No hay una única manera correcta de abordar una conducta difícil. Es decir, puede que la música le funcione a un paciente y puede que a otros, por el contrario, los agite más o los ponga más ansiosos. Es muy útil compartir experiencias con otros cuidadores porque de esta manera nos vamos enriqueciendo y es la única forma de ir mirando si hay otras alternativas que le funcionen. En ocasiones las conductas pueden persistir a pesar de que ya yo me haya asegurado de haber corregido todo lo que esté a mi alcance. Entonces, por esto, cuando esto sucede, es muy importante pedir ayuda profesional. Espero que esta información haya sido de ayuda para ustedes. Muchas gracias por la atención.